El Imperio bizantino, la continuación oriental del Imperio romano, vio a muchos gobernantes notables. Pocos, sin embargo, dejaron una huella tan profunda como Justiniano I. Nacido en el año 482 después de Cristo, Justiniano ascendió al trono en el año 527 después de Cristo. Su reinado sería una época de inmensos cambios, marcado por ambiciosas campañas militares, importantes reformas legales y un florecimiento del arte y la arquitectura. El reinado de Justiniano no estuvo exento de desafíos. El imperio enfrentó amenazas tanto dentro como fuera de sus fronteras. Una peste devastadora azotó Constantinopla, diezmando la población y dejando un impacto duradero en el imperio. Sin embargo, a pesar de estas pruebas, el reinado de Justiniano es recordado como una edad de oro. Su ambición era clara: restaurar la gloria del Imperio romano. Esta ambición lo llevó a embarcarse en una serie de campañas militares que verían expandirse una vez más las fronteras del imperio. Los generales de Justiniano, sobre todo Belisario, llevaron a los ejércitos bizantinos a la victoria en el norte de África, Italia y partes de España. El legado de Justiniano no se define únicamente por las conquistas militares. También es recordado por sus reformas legales, en particular el Corpus Juris Civilis, una codificación completa del derecho romano que tendría un impacto duradero en los sistemas legales de todo el mundo. Esta obra monumental consolidó el lugar de Justiniano como una figura fundamental en la historia del derecho. Justiniano I, nacido en un mundo donde el Imperio romano de Occidente había caído, heredó un sueño: reunificar el mundo romano bajo la bandera de Constantinopla. Este sueño, conocido como la Restauratio Imperii o restauración del imperio, se convirtió en la fuerza impulsora detrás de muchas de las políticas de Justiniano. El Imperio romano de Occidente, que una vez fue un poderío, se había derrumbado bajo el peso de las luchas internas y las presiones externas. Las tribus bárbaras habían dividido sus territorios, dejando atrás un paisaje fragmentado. Justiniano, sin embargo, vio la oportunidad de reclamar lo que se había perdido. Su visión no era simplemente de expansión territorial, era una visión de restaurar la unidad y la grandeza del Imperio romano, con Constantinopla como su corazón palpitante. Era una visión alimentada por la creencia en el legado perdurable del imperio y su potencial de grandeza. La Restauratio Imperii era más que una simple ambición política. Era una aspiración cultural e ideológica que buscaba reafirmar la supremacía del derecho, la cultura y el gobierno romanos. Los esfuerzos de Justiniano por revivir el Imperio romano dejarían una huella imborrable en el curso de la historia. El sueño de restauración de Justiniano no era simplemente retórico. Lo respaldó con fuerza militar, lanzando una serie de campañas que tenían como objetivo reclamar los territorios perdidos del Imperio romano de Occidente. Sus generales, altamente capacitados y despiadados, llevaron a los ejércitos bizantinos a la victoria en múltiples frentes. El primer objetivo fue el reino vándalo en el norte de África. Bajo el mando del brillante general Belisario, las fuerzas bizantinas conquistaron rápidamente los territorios vándalos, restableciendo el control romano sobre esta región vital. La victoria fue un testimonio del genio estratégico de Belisario y la fuerza de la maquinaria militar bizantina. Con el norte de África asegurado, Justiniano dirigió su atención a Italia, que estaba bajo el control de los ostrogodos. La guerra gótica, un conflicto prolongado y sangriento, vio a Belisario y luego a Narsés, otro talentoso general, arrebatar gradualmente el control de la península italiana a los godos. Estas victorias, aunque costosas, fueron significativas. Trajeron vastos territorios de regreso al dominio romano, llenando las arcas del imperio y restaurando su prestigio. La Restauratio Imperii, que alguna vez fue un sueño lejano, parecía tentadoramente al alcance. El reinado de Justiniano no solo estuvo marcado por conquistas militares, sino también por importantes reformas legales. Su legado más perdurable en este ámbito es sin duda el Corpus Juris Civilis, una obra monumental que codificó y preservó el derecho romano. El sistema legal romano, desarrollado durante siglos, era vasto y complejo. Justiniano, reconociendo la necesidad de un marco legal claro y accesible, encargó la creación del Corpus Juris Civilis. Esta tarea monumental fue supervisada por Triboniano, un reconocido jurista. El Corpus Juris Civilis, que significa cuerpo de derecho civil, se compone de 4 partes: el Código, el Digesto, las Institutas y las Novelas. El Código es una colección de constituciones imperiales. El Digesto
una compilación de escritos de juristas romanos, las Institutas, un libro de texto para estudiantes de derecho, y las novelas, una colección de nuevas leyes promulgadas durante el reinado de Justiniano. No se puede exagerar el impacto del Corpus Juris Civilis en el desarrollo del pensamiento jurídico occidental. Sirvió como base del derecho bizantino y luego influyó en el desarrollo de los sistemas de derecho civil en la Europa continental. Incluso hoy en día sigue siendo una piedra angular de la erudición jurídica. Sección 5. La Iglesia de Santa Sofía, un monumento a la fe y al imperio. El reinado de Justiniano fue una época dorada para el arte y la arquitectura bizantinos. Entre las muchas maravillas arquitectónicas encargadas durante su tiempo, Santa Sofía se erige como un testimonio de la riqueza, la sofisticación y la brillantez artística del imperio. Santa Sofía, que significa sagrada sabiduría, fue concebida como la gran catedral de Constantinopla, un símbolo de la fe cristiana y el poderío imperial del imperio. Su construcción, supervisada por los matemáticos y arquitectos Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, fue una maravilla de la ingeniería. La característica más llamativa de Santa Sofía es su enorme cúpula que parece flotar sin esfuerzo sobre el vasto interior del edificio. La cúpula, símbolo del cielo, está adornada con mosaicos que representan a Cristo, la Virgen María y otras figuras bíblicas. El interior de Santa Sofía es un derroche de color y luz, con intrincados mosaicos, columnas de mármol y brillantes pan de oro. Santa Sofía se convirtió en un símbolo de la propia Constantinopla, un testimonio de la condición de la ciudad como centro del mundo cristiano. Sirvió como sede del Patriarca Ecuménico de Constantinopla y fue testigo de innumerables ceremonias religiosas y eventos imperiales. Sección 6. La plaga de Justiniano, la sombra de un imperio. Si bien el reinado de Justiniano estuvo marcado por triunfos y logros, también fue una época de grandes dificultades. En el año 541 después de Cristo, una peste devastadora, conocida como la plaga de Justiniano, azotó el imperio bizantino, dejando muerte y devastación a su paso. Se cree que la plaga, que se cree que fue peste bubónica, llegó a Constantinopla desde Egipto, transportada por ratas en barcos de grano. Se extendió rápidamente por la ciudad, matando a un estimado del 40% de la población. La plaga continuó asolando el imperio durante años, regresando en oleadas. El impacto de la plaga en el imperio bizantino fue catastrófico. Diezmó la población, lo que provocó escasez de mano de obra y declive económico. La plaga también debilitó las defensas del imperio, haciéndolo más vulnerable a las amenazas externas. La plaga también tuvo un profundo impacto psicológico. La magnitud de la muerte y el sufrimiento sacudió la fe de la gente en Dios y en el emperador. La plaga dejó una cicatriz duradera en la psique bizantina, un recordatorio de la fragilidad de la vida y los caprichos del destino. Sección 7. Arte y cultura en la era de Justiniano. A pesar de los desafíos que enfrentó durante su reinado, Justiniano fue un gran mecenas de las artes y presidió un florecimiento de la cultura bizantina. Su reinado vio la creación de algunas de las obras de arte bizantino más icónicas, caracterizadas por su rico simbolismo, colores vibrantes y uso de mosaicos. El arte bizantino durante la época de Justiniano era de naturaleza profundamente religiosa, lo que refleja el papel central del cristianismo en la sociedad bizantina. Los mosaicos, que a menudo representan a Cristo, la Virgen María y los santos, adornaban las paredes de iglesias y edificios públicos, sirviendo como poderosos recordatorios visuales de la fe cristiana. Uno de los ejemplos más llamativos del arte bizantino del reinado de Justiniano es el mosaico de Cristo Pantocrátor en el ábside de Santa Sofía. Esta imagen icónica, con su mirada penetrante y su halo, se convirtió en una representación definitoria de Cristo en el arte bizantino. Más allá de los mosaicos, el reinado de Justiniano vio la producción de exquisitos manuscritos iluminados, intrincadas tallas de marfil y finas sedas. Estas obras de arte, a menudo creadas en talleres imperiales, mostraban la habilidad y la destreza de los artesanos bizantinos. Sección 8. Fuentes primarias. Voces del reinado de Justiniano. Nuestra comprensión del reinado de Justiniano está determinada por una variedad de fuentes primarias, cada una de las cuales ofrece una perspectiva única sobre el emperador y su época. Estas fuentes, aunque invaluables, deben abordarse con ojo crítico, ya que a menudo reflejan los prejuicios y las agendas de sus autores.
Una de las fuentes más importantes para el reinado de Justiniano es el historiador Procopio de Cesarea. Procopio, que sirvió en el Estado Mayor de Belisario durante las guerras vándalas y góticas, escribió un relato detallado de las campañas militares de Justiniano en su obra Historia de las Guerras. Si bien el relato de Procopio proporciona información valiosa sobre los logros militares de Justiniano, también está marcado por un tono crítico hacia el emperador. En su Historia secreta, Procopio lanza un mordaz ataque contra Justiniano y su esposa Teodora, retratándolos como gobernantes crueles, avaros e incompetentes. Otra fuente importante es la Crónica de Juan de Éfeso, un obispo sirio. La Crónica de Juan proporciona información valiosa sobre la historia social y religiosa del reinado de Justiniano, incluido el impacto de la plaga y las políticas religiosas del emperador. Al analizar y comparar cuidadosamente estas fuentes, los historiadores pueden reconstruir una imagen más matizada y completa del reinado de Justiniano, reconociendo tanto sus logros como sus complejidades. Sección 9. Conclusión. El legado duradero de Justiniano. Justiniano I murió en el año 565 después de Cristo, dejando atrás un legado mixto de grandeza y devastación. Su reinado fue uno de logros notables, marcado por la expansión militar, las reformas legales y el florecimiento del arte y la arquitectura. Sin embargo, también fue una época de grandes desafíos, incluida la devastadora plaga de Justiniano. El sueño de Justiniano de restaurar el Imperio Romano solo se realizó parcialmente. Si bien logró reclamar territorios significativos en el norte de África, Italia y partes de España, el imperio que gobernó estaba muy lejos del vasto dominio de sus predecesores romanos. A pesar de sus limitaciones, la Restauratio Imperii de Justiniano tuvo un profundo impacto. Sus conquistas cambiaron el equilibrio de poder en el Mediterráneo, restableciendo el control romano sobre territorios vitales y dando forma al curso de la historia europea. Las reformas legales de Justiniano, en particular el Corpus Juris Civilis, tuvieron un legado aún más duradero. Esta obra monumental que codifica el derecho romano se convirtió en la base del derecho bizantino e influyó en el desarrollo de los sistemas legales en todo el mundo. Justiniano I sigue siendo una figura compleja y controvertida. Fue un gobernante de gran ambición y visión, pero también capaz de crueldad y crueldad. Su reinado, un periodo fundamental en la historia bizantina, dejó una huella imborrable en el imperio y el mundo más allá.